Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet. Bendito eres Yahweh, Rey del universo, que nos has dado tu instrucción de verdad. Gracias por este momento que nos das. Ábrenos el entendimiento para comprender tu palabra, para poder llevarla por obra, para animar nuestra alma y que tus promesas renueven nuestras fuerzas. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, todo Rabá Bakadosh, Amén, Beomen. Tomen asiento, Bakashá, amados ajín. Miren, el título del tema es el tercer templo. Así tiene como título el tercer templo. Podemos decir hoy en día, ¿se irá a construir el tercer templo en nuestros días? ¿En este año, el otro año? ¿Se irá a construir el tercer templo? Desde mucho tiempo atrás siempre se espera que se construya el tercer templo. Amén. Se espera. Nosotros ciertamente entendemos que todo está escrito en la Torah, todo está escrito. Mashiach profetizó y ciertamente todo se va a ir cumpliendo. Sin embargo, hay quienes piensan que el tercer templo lo va a construir el anti-Mashiach, ¿verdad? Otros dicen que no, que primero lo construyen y luego viene el anti-Mashiach. Bueno, lo que sí podemos entender o podemos reflexionar nosotros es ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué es lo que dice la Escritura? Miren, vamos a empezar primero que nada con un verso que vamos a ir viendo. Aquí tengo los nombres que se les da cuando habla del Tanaj, de templo, de Mishkan, tabernáculo, mal traducido como tabernáculo, tienda o Gel Moed. Pero vamos a ver paso a paso y vamos a ir reflexionando, ¿ven? Vamos a ir reflexionando si de verdad esa es la voluntad, el propósito de nuestro Elohim, que se construya un tercer templo. ¿Ven? Vamos, primero que nada, vamos a Éxodo 4, 1 y 2. 4, 1 y 2. Hablando del templo, primero, ese fue primero el Mishkan, ¿amén? El Mishkan, un templo o un lugar de adoración, o más traducido como un santuario aquí en la tierra. El primero está aquí, miren, en Éxodo 40, Shemot 40, verso 1 y 2. Allí está la orden para construir aquí en la tierra el primer lugar de adoración. Ahí está. Ese fue el primero, claro, es el Mishkan, mal traducido como tabernáculo. Y después vamos a ir viendo que es el templo de Salomón, el templo de Esdras, de Mías en los días de Zorobabel, y se le conoce actualmente como el templo de Herodes. ¿Y por qué? Ahorita vamos a ir viendo. Amén. Es un tema para reflexionar, pero también es un tema de citas, estudio. Miren, vamos, Éxodo 40, 1 y 2. Dice así. Luego Yahweh habló a Moshe diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el Mishkan de reunión. El Mishkan de reunión. Aquí en hebreo es Mishkan. Ese fue el primero. El Mishkan fue levantado en Año Nuevo, el primer día del mes de Aviv. Amén. Año Nuevo, el Mishkan, el primer lugar donde Elohim mandó, primer lugar aquí en la tierra de adoración. Tan hermoso, ¿verdad? Ahora vamos a Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, 7, 8 al 13. Ustedes pueden leer todo el capítulo. Están las promesas de Yahweh nuestro Elohim al rey David, porque el rey David tenía en su corazón el anhelo de construir un lugar bello, hermoso, para que se pusiera allí el arca del pacto, estuviera el nombre de Yahweh.
porque vio su casa terminada. Él tenía, dice, yo tengo dónde morar, pero ¿cómo es que el arca del pacto, cómo es que va a morar en una tienda y yo aquí? Es lo que dijo el Melech David. Pero miren, en el 8, ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Yahweh de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más. Dice, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Yahweh te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Bueno, aquí está hablando ciertamente del rey Salomón, pero también cuando habla de la simiente, está hablando de Mashiach. Amén, está hablando de Mashiach. Pero bueno, aquí el Melech Shlomo, Salomón, construyó el primer templo hecho de piedra, el primer templo fijo. El Mishkan se movía, tabernáculos, Mishkan se movía, pero el primer templo construido aquí en la tierra fue Salomón. Podemos ver que siempre se ha anhelado un Mishkan, un templo, desde que fue el Mishkan, después se anhelaba el Melech David un templo, y después en los días de Salomón. Pero miramos ahora a Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, 36, verso 22 y 23. Entonces, allí acabamos de pasar donde habla el Natán al Melech David, de la orden de cómo se construiría el templo, el primer templo, porque ese es el templo que fue hecho de piedras, y el Mishkan era movible. Ahora miren, dice Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, 36, 22 y 23. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, Yahweh despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Yahweh, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que dice que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Yahweh su Elohim con él, y suba. Mandó Yahweh construir el templo. ¿Y por medio de quién? De Ciro. Por medio de Ciro. El primero, Moshe. Segundo, Shlomo y Salomón. Y el tercero se le ordena como tal a Ciro. Y los que se encargan es Nehemías, Esdras, y en los días de Zorobabel. Claro está. Entonces, entendemos ciertamente que Yahweh nos habla de un lugar, un templo terrenal, un templo en el cual el pueblo subía a adorar. Y todos anhelaban. En los días de Esdras, Nehemías, cuando regresaron de Babilonia, anhelaban un lugar y estaban levantando el templo, contentos, alegres. Decimos ciertamente que en ese tema vamos a ir reflexionando. Todos anhelamos un lugar donde adorar, donde poder reunirnos,
dónde poder exaltar, dónde poder cantar, dónde poder convivir con los que tienen un mismo sentir. Todos aquellos que tenemos un mismo sentir en adorar a Yahweh, dónde poder guardar Shabbat, dónde poder hacer esto y así. Es algo muy hermoso porque Elohim nos concede que en los últimos tiempos y en los tiempos difíciles que estamos viviendo, si tú tienes un lugar donde reunirte, valora ese lugar. Si estás con otro hermano, si hay un hermano, una hermana en una casa X, a lo mejor los dos se juntan, valórense. No vayan a pelearse entre ustedes porque Elohim está permitiendo que ustedes dos se junten y puedan convivir. Disfruten juntos, porque pronto esto se puede acabar en cualquier momento. Disfrutemos, porque Elohim nos ha dado esa bendición. Aquí nosotros tenemos un lugar. Mientras Elohim lo permita, procuremos en todo momento valorar lo que tenemos, pero más bien procuremos cumplir día con día mejor los mandamientos. Entonces, en ese entonces, para levantar un templo, o para que el templo estuviera de pie nuevamente, el Beit Hamikdash, casa consagrada, casa de Kedushá, el Beit Hamikdash, para que lo construyeran, primero que nada tenían que tener en su mente algo muy importante. No solamente es ir a construir, no solamente es que digas, vamos a construir, o por ejemplo, si te vas a reunir en un lugar, mire, vamos a reunirnos ahí en ese lugar, miren, allá, a lo mejor algunos piensan así, no sé, construyen, ponen un terreno y construyen y miren, vamos a hacerlo. Pero antes de eso, tienen que pensar, antes de que se construyera el templo, ciertamente, antes de que subieran a construir el templo en los días de Zorobabel, en los días de Nehemías, Esdras, tenían que pensar que para construir un templo, para que el templo, cuando el templo estuviera de pie, iba a haber mayor responsabilidad. Era un lugar donde tenían que subir cada año. Era un lugar donde tenían que esmerarse mucho más, continuamente. Y es un lugar donde tenían que tener mucha reverencia a Elohim. Era un lugar donde se iban a encontrar como familia. Y era un lugar hermoso. Bueno, si tú tienes un lugar, te vuelvo a repetir dónde reunirte, dónde estás, valóralo. Esfuérzate día con día más y más. No esperes que los demás se esfuercen, tú hazlo, porque no estás haciéndolo para agradar al otro hermano, a la hermana, al de enfrente, al de atrás, estás haciéndolo para agradar a Elohim. Amén. Entonces, Elohim de una u otra forma nos está probando. Algún día estaremos nuevamente en Jerusalén, Yahshua HaMashiach con nosotros, adoraremos juntos, pero en verdad, hoy, ¿estás obedeciendo, adorando, contento, alegre, valorando lo que tienes? ¿De verdad? Bueno, miren, hay 4 palabras hebreas que se usan o que se han traducido como templo. La primera de las palabras que vamos a ver nosotros aquí, la primera de las palabras que vamos a ver es Mishkan, y aquí lo van a ver ustedes en la computadora. Yo lo tengo aquí en una hoja. Aquí en una hoja yo lo tengo. Espero que ya se vea. A ver, vamos a ver así. Ahí está. Ahí está. Miren, Mishkan. Aquí lo tengo en una hoja. Ahí tú puedes ver un número 4908. Mishkan, así se escribe. Y dice aquí, de 7931, de una raíz. Entonces aquí podemos ver que Mishkan se traduce residencia. Tabernáculo, así lo traducen, ¿verdad? Cabaña, casa, cortina, habitación, morada. Y otra vez se repite, tabernáculo, tienda. Entonces Mishkan, una residencia. Es una habitación. Y es esta palabra, Mishkan, viene en el libro, mire, vamos a Éxodo, vamos por favor a Éxodo 25:9. Debemos entender dónde viene en la escritura, mejor dicho, ver el verso donde está escrito, porque Elohim está pronunciando esas palabras.
¿Qué es lo que quiere nuestro Elohim? ¿Qué es lo que busca nuestro Elohim de nosotros? Porque está escrito, ciertamente. ¿Qué demanda de ti, Yahweh? ¿Qué es lo que quiere? Miren. Allí en Éxodo 25, verso 9, dice así. 25:9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del Mishkan y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Así lo haréis. Mandó que se hiciera un Mishkan. Y esa palabra Mishkan, tú la puedes ver en esta hoja que estoy poniendo en la computadora. Dice aquí, viene de Shakan, 7931. Entonces, es una raíz. Y tú puedes ver, por ejemplo, aquí, dice, mediante la idea de hospedar. Entonces, ¿era un lugar donde teníamos que hospedar a Elohim? ¿O es un lugar, dice, mediante la idea de hospedar? Vamos a ver. Residir o quedarse permanentemente. Descansar. Ahí descansaba la presencia de Elohim. ¿Qué es descansar en sí? Dice, detener, erigir, habitación, habitar, morador, morada, morar, parar, permanecer, poner, posar, quedar, quedarse, reposar. Entonces, pero aquí dice, mediante la idea de hospedar. De ahí viene la palabra, así se traduce Mishkan. Otra palabra, aquí la pueden ver, que es Ogel. Aquí lo pueden ver. Y esa viene en la concordancia Strong 168, número 168. Ogel. Y también esa palabra es traducida como tabernáculo o como templo en algunas ocasiones, pero miren, tienda de campaña. Ogel es una tienda de campaña. Entonces, campamento, casa, cubierta, habitación, hogar, morada, tabernáculo, tienda, morada, nuevamente morada. El Mishkan. ¿Qué es el Mishkan y qué es Ogel? ¿Qué es? Miren, vamos a ver. Ahora vamos a leer una cita que tenga que ver con Ogel. Vamos a Éxodo 30. Éxodo 30. También viene en Bereshit esa palabra, por ejemplo, desde atrás viene también esa palabra Ogel, que quiere decir morada. Pero miren, allí en Éxodo 30, 18, y ahorita vamos a reflexionar, estas palabras se refiere a la primera, morada, con la idea conforme la idea de hospedar a alguien. Se iba a ser un lugar donde se hospedaría Elohim. Era un lugar donde Elohim quería morar o que se viera su presencia. ¿Qué es lo que Elohim muestra en la Torah? Es cierto, bajaba su presencia en el Mishkan, una morada. Qué hermoso. Miren, ahora allí en Éxodo 30, es Éxodo 30, 18 al 20. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre entre el tabernáculo de reunión. Allí no dice Mishkan, en el original dice Ogel. Entre el Ogel, entre la tienda de reunión y el altar. Y pondrás en ella agua. Y luego dice, y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies cuando entren en el Mishkan de reunión. Y ahí otra vez viene la palabra Ogel. No es tabernáculo, es Ogel, que quiere decir en la tienda de reunión. Se lavará con agua para que no muera. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Yahweh. Entonces, el Mishkan se le llamaba a todo lo que es el Mishkan, lo que es el patio y la tienda. La tienda Ogel, porque dice así, que ahí va a estar
eh, la fuente, en el 18 dice, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el Mishkan de reunión y el altar y pondrás en ella agua. El Mishkan allí es Ogel, en el Ogel Moed, entre la tienda de reunión y el altar. Podemos ver aquí, ahí ustedes están viendo en la computadora, miren, ahí está, miren, ahí se ve que está, puse una foto del Mishkan. Algo parecido a esto, ¿amén? Algo parecido. Entonces, miren, por decirlo en esta foto, miren, aquí está, esta era la tienda, se llama tienda, donde tú ves que sale como humo, esa es la tienda, y aquí estaba la fuente, entre la fuente y el altar, esa es la tienda, y todo se le conocía como Mishkan, una habitación, todo Mishkan, y nada más la tienda se le conoce como Ogel Moed, la tienda de reunión, la tienda. Ya después veremos que también se le llama tienda a la tienda de Moshe. No sé si se acuerdan que Moshe se apartó en su tienda antes de que fuera construido el Mishkan, y un día lo vamos a estudiar si el Eterno nos permite. Bueno, ahora voy a ir a la palabra. Aquí está, Ogel, ahí estamos. Entonces, vamos a otra palabra que se usó para una residencia, una morada, que se estaba mandando, que Yahweh mandó que hiciera nuestro pueblo. Entonces, la otra palabra que se usa es Mikdash, Mikdash, que se traduce como lugar Kadosh. Mikdash, un lugar de Kedusha, Mikdash, Mikdash. Ahí tú puedes ver que viene la numeración 4720 de la Strong, 4720 y Mikdash. Eso lo estoy sacando de la concordancia Strong, amén. Y significa o se traduce cosa o lugar consagrado, especialmente palacio, santuario se traduce también así, o asilo. Lugar consagrado, sagrado, santuario. Lo correcto es un lugar kadosh, un lugar apartado. Un lugar apartado. Él estaba demandando un lugar apartado para él. ¿Y dónde podemos encontrar esta palabra Mikdash? Viene en varias partes en el Tanaj. Pero viene en Ezequiel, por ejemplo, cuando dice, y ustedes, yo les seré un pequeño santuario, que ahí sería un pequeño Mikdash, un lugar de Kedushá. Miren, vamos a donde encontramos esta palabra en la Torah. Mikdash viene en Éxodo 25, verso 8. Éxodo 25, 8. Miren lo que dice aquí. Qué hermoso lo que dice nuestro Elohim. Y harán un Mikdash, un lugar de Kedushá, para mí, y habitaré en medio de ellos. Aquí lo tradujeron como, y harán un santuario. Pero es un lugar Kadosh, para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del Mishkan y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Pero en el 8 dice, y harán un Mikdash. Esa palabra santuario, en el hebreo, en el original, dice Mikdash. Dice un lugar de Kedushá, un lugar apartado. ¿Por qué estamos viendo sobre esto? Porque decimos, bueno, ¿será la solución para nosotros como creyentes? ¿Será la solución para Israel? ¿Será la solución a todos sus problemas que se vuelva a construir un templo? ¿Eso será la solución? ¿Eso es lo que quiere nuestro Elohim? ¿Eso es lo que pide el Eterno? ¿De verdad? ¿Que se vuelva a construir un templo en nuestros días? Porque si tú te das cuenta, se construyó el Mishkan, se construyó el templo de Salomón, se construyó el templo los días de Herodes, y en los tiempos de Nehemías, Esdras, y conocido como el templo de Herodes porque Herodes lo embelleció.
lo restauró todavía más. Miren, la última palabra que se usa también aquí para templo o lugar donde se adoraba al Eterno o donde estaba uno en un lugar apartado es esta palabra. Hay otras más, pero nada más quise sacar 4. Amén. Eijal. Eijal, lo puedes encontrar en la concordancia Strong como 1964. Y dice en sentido de capacidad, pero bueno, edificio público, grande, tal como palacio o templo. Palacio, templo, casa. ¿Dónde viene esta palabra? Bueno, esta palabra la podemos encontrar Eijal. A ver, vamos a ver aquí. Eijal la encontramos en primer libro de Samuel 1. Vamos a primer libro de Samuel 1. Primer libro de Samuel 1, verso 9. 1:9. Todo esto que estamos leyendo te debe llevar a reflexionar a ti y a mí. Que Elohim con Moshe, con Salomón, con Nehemías Esdras, mandó y estaba demandando un lugar de adoración, un lugar donde el pueblo le exaltare, un lugar donde su presencia estuviera, un lugar donde su nombre estuviera, un lugar. Miren, dice así, primer libro de Samuel 1:9. Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el Cohen Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Yahweh. Del templo de Yahweh. Entonces allí, Eijal. Entonces, eso es lo que significa templo. Y le están llamando al lugar donde está Elí, donde es el lugar donde se ponía el Mishkan. Si tú has estudiado el Tanaj, bueno, en los tiempos de Elí, en los tiempos del Mishkan, cuando ya estaba allí, el Mishkan ya no solamente era como en los tiempos de Moshe, que se movía de un lado a otro, sino que ya también empezaron a construir ciertos muros donde se ponía el Mishkan. Dice, y mientras el Cohen Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Yahweh, todavía no estaba el templo de Salomón, ¿ok? Ahí todavía era el Mishkan, pero ya había ciertas modificaciones. Bueno, analizando, viendo estos 4, por lo menos esas 4 palabras que se tradujeron como templo, los 4 tienen algo en común, y es el deseo de nuestro Elohim de morar con su pueblo. El deseo de nuestro Elohim Yahweh de morar con su pueblo. Él desea, anhela Yahweh morar con su pueblo, morar con nosotros. Él quiere eso. Por eso es el Mishkan, por eso es el templo. Él desea eso anhela. Eso es lo que hay en el corazón de nuestro Elohim. Él no quiere estar lejos de ti. Él quiere estar cerca de nosotros. Y entonces, ¿por qué no está cerca de nosotros? ¿Por qué? Muchos dirían, bueno, Abba, yo quiero sentir tu presencia. El Elohim anhela estar cerca de nosotros. Entonces, de estas 4 palabras entendemos algo, porque las 4 tienen algo en común, que significa morada, hospedar, un lugar, una habitación, donde la apartes y sea kadosh, apartada especialmente para adoración, ¿ven? Entonces aquí está en estas palabras el deseo de nuestro Elohim de morar con su pueblo. Entonces el lugar de adoración que nuestro Elohim mandó hacer hacía que su presencia fuera más palpable. En el Mishkan descendía la presencia, fuera más palpable, más cerca. Allí lo vivían, allí está. No podían, a lo mejor volteaban a los Shamaim, pero aquí, cuando descendía la nube, cuando se sentía la presencia en el Mishkan, vamos a poner un ejemplo.
Si tú estuvieras en los días de Moshe y descendieran, y tú estuvieras ahí cuando descendió la presencia de nuestro Elohim en el Mishkan y se llenaba de una nube impresionante el Mishkan, ¿tú qué harías? Desciende la nube en el Mishkan, levantarías sus ojos al cielo, Abba, toda Abba, te amo, te adoro, es tu presencia. Te dirigirías a la nube, ¿verdad? Dirigirías a... Verías que, mirarías que descendió la presencia de Elohim, te postrarías viendo hacia la nube. Entonces es más real, es más palpable, como para que el pueblo sintiera, aquí estoy con ustedes, aquí estoy. Hay un tema que estudiamos, que está aquí en este canal, que le puse como Elohim en la tierra, Elohim en la tierra. Entonces era más palpable y real a los ojos de todos. Entonces quiere que le hagan un lugar Kadosh donde pueda morar entre su pueblo. El Mishkan fue levantado en el desierto. El Mishkan fue levantado en el desierto. El primer lugar de adoración, Mishkan, donde estaba el Ohel Moed, la tienda de reunión, fue levantado en el desierto, cuando había pasado un año de la salida de Egipto. Un año había pasado y se levantó el Mishkan. Entonces, es importantísimo. Miren, Elohim quiere, que Él quiere que tú y yo nos preparemos. Porque cuando vengan las cosas difíciles, van a venir cosas muy fuertes, pero Elohim va a proteger a su pueblo. Pero ¿cómo te va a proteger a ti? ¿Y cómo me va a proteger a mí? Él quiere estar con su pueblo. Él quiere estar con su pueblo. Sin embargo, así como es una gran bendición que Yahweh está con nosotros, tú puedes decirlo, yo también, todos podemos decirlo, que Yahweh esté con nosotros, que su presencia esté aquí. ¿Quién no quisiera que la presencia de Elohim se manifestara en su totalidad, de una manera muy hermosa? ¿Quién no quisiera experimentar lo que pasó Moshe, lo que pasaron los profetas, inclusive en los días de Salomón? ¿Quién no quisiera eso? Sin embargo, no es que Yahweh no quiera estar con nosotros, sino al contrario, Él quiere estar con nosotros. Lamentablemente, no es posible. No es posible. ¿Por qué no es posible? Porque la humanidad, su pueblo, no quiere. Porque el pueblo no quiere. Si Elohim se hace presente, se corre un grave peligro. Se corre un grave peligro. Cuando se hizo presente en el Mishkan, ¿qué sucedió? Cuando se hizo presente en el Mishkan, ¿qué sucedió? Hubo una gran mortandad para aquellos que desobedecían, aquellos que no se consagraban, aquellos que no obedecían, aquellos que no se entregaban al Eterno, aquellos que tomaron a la ligera las cosas, aquellos que eran de doble ánimo, aquellos que murmuraban, atacaban, maldecían, mentían, murieron. Hubo una gran mortandad porque la presencia de Yahweh estaba más cerca de su pueblo y por lo tanto se demandaba más Kedushá. Entonces, si Elohim en los últimos tiempos nos va a guardar a aquel que de verdad le ame y de verdad se preparó, porque si tú no te estás guardando en Kedushá, si no estás limpiando tus pensamientos, si no estás limpiando tu vida, si de verdad tomas todo esto a juego, cuando se acerque Elohim, ¿para qué se va a acercar? Su misma presencia puede ser para ti un juicio. Un juicio. Porque en el Mishkan, cuando se hizo presente, vino una gran mortandad. Miren, vamos a Salmo 132. Salmo 132, 13. Salmo 132, verso 3 al 16. Entonces, es la mejor solución a todos los problemas de Israel y de todos nosotros que estamos en las naciones, que se construya un templo. Eso será el propósito para estos días, o la voluntad de Yahweh nuestro Elohim. Miren, vamos allí a Salmos 132, 13. Porque Yahweh ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí.
Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. A sus pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus Kohanim, y sus Kedoshim darán voces de júbilo. Entonces, Elohim Yahweh habla claramente. Dice, porque Yahweh ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí. Allí quiere morar Elohim Yahweh. Y desde allí reinará en todas las naciones. Así está escrito, y todas las naciones subirán allí. No está diciendo país X, el otro país, tal religión, no. Está diciendo Sion. Está diciendo Jerusalén. La ciudad que hoy en día está en muchos conflictos, y que no solamente hoy en día, sino desde los días de Mashiach y tiempos atrás, desde que tomó Jerusalén, nuestro pueblo, porque Yahweh se lo dio, desde entonces las naciones siempre quieren arrebatar la bendición de Yahweh a nuestro pueblo. Hasta el día de hoy lo podemos ver. Hasta el día de hoy es un conflicto, porque es una bendición, y allí quiere morar Elohim. Cuando venga nuestro Elohim, y si hay gente mala y perversa, van a perecer, porque ellos piensan que pues aquí se va a hacer presente Elohim y vamos a juntarnos. Para juicio se juntarán, porque cuando venga Elohim va a juzgar a aquel que no quiso obedecer, a aquel que no quiso hacer teshuvá, a aquel que no se entregó al Todopoderoso. Miren, vamos a leer ahora. Vamos a 1 Corintios. Entonces es una gran bendición. 1 Corintios 10. Es una gran bendición que la presencia divina venga a morar con nosotros. Es una gran bendición. Es una bendición muy grande. Sin embargo, al no estar bien el pueblo, empezará la mortandad. Entonces, Elohim por eso nos dio su Torah, para que nos limpiemos, nos preparemos para los tiempos en los cuales Él dijo que vendría. Entonces, si viene y no estás bien y no estamos bien, empezará una gran mortandad, porque Él es Kadosh. Él es Kadosh. Miren, primera carta de Corintios 10. 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moshe fueron bautizados, hicieron tevilot en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, o que los guía, y la roca era Mashiach. Entonces dice que la roca que los seguía era ¿quién? Mashiach. Y la roca era Mashiach. Pero de los más de ellos no se agradó Elohim, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Adón, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces es importantísimo. Shaul está diciendo, en los días en los cuales la presencia divina, nuestro Elohim Yahweh, estuvo con nuestro pueblo en el desierto, hubo una gran mortandad. Tú sabes que de 20 años para arriba perecieron. 40 años en el desierto. Y tú puedes ver las situaciones que se dieron. Ahora pregúntate, estamos en el desierto de las naciones. ¿Somos mejores que ellos? ¿Cómo nos estamos consagrando?
¿Cómo nos estamos apartando? ¿Quieres que Elohim Yahweh more en tu casa? Yo quiero que Yahweh more en mi casa, more con nosotros, more en mí, more en ti, more con nosotros como pueblo. ¿Queremos eso? ¿Lo anhelamos? Sí, lo anhelamos. ¿Quién no quiere eso? Lo anhelamos. Pero hay algo muy importante que debes entender. Si tú no estás bien, Elohim no puede estar cerca, porque vas a morir, porque empieza mortandad. Tú puedes entender que cuando nos arrepentimos, hicimos Teshuvah, lo primero que experimentamos, no todos, algunos de nosotros sí, o a lo mejor la mayoría, pienso que la mayoría, ¿qué experimentamos cuando nos arrepentimos y nos acercamos a Elohim? ¿Qué es lo que nos experimentamos todos nosotros? ¿Cuál fue una de las cosas primeras que estuvimos experimentando? Primero que nada, mejor puedes decir gozo, alegría, y puedes decir que te sentías contento, pero la realidad es que lo primero que experimentamos fueron aflicciones. ¿Amén? Problemas con tus familiares, problemas con las personas. ¿Y por qué causa? Porque te estabas consagrando, te estabas apartando para Elohim. Estabas apartándote. No es nada más creo en Elohim y ya, y sigues igual. No sirve eso. Porque si Elohim te toma y no entiendes, te va a traer aflicción. Si eres hijo del Todopoderoso, como está escrito, al que yo tomo por hijo, azoto. Disciplino y azoto a aquel que tomo por hijo. Disciplina nuestro Elohim, nos disciplina. Porque así debe de ser. Nos estamos acercando a Él, entonces debemos limpiar nuestra vida día con día más y más. Nosotros somos responsables de que la presencia de Elohim esté con nosotros. Somos responsables porque Él, nuestro Elohim, nos dijo, ser Kadosh, como yo soy Kadosh. Apártense de este mundo, apártense para mí, así como yo soy apartado. Amén. Entonces vamos ahora a Isaías 59. 59, verso 1. Es importantísimo que entendamos que hoy se anhela que se levante un tercer templo. Y ahorita lo vamos a ir viendo paso a paso, no vamos a terminar hoy, vamos a ver mañana una parte más. Pero se anhela que se levante un tercer templo. Vamos a ver hasta cierto punto cuáles son los planos, por decirlo de alguna forma. Se cree que los planos son los planos que vienen en Ezequiel. Pero ponte a pensar, el pueblo, nuestro pueblo, casa de Judá, está preparada para levantar un templo. ¿De verdad será voluntad de Elohim? ¿De verdad estarán bien cuando se levante el templo? ¿De verdad ya es el lugar, Jerusalén, Sion, ya se quitó la maldad para que se ponga ahí Mishkan? Bueno, Isaías 59, 1 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Elohim, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué es lo que divide? Es el pecado. Es el pecado. La presencia de Elohim ya debería estar con nosotros, pero nosotros ciertamente somos culpables. Como está escrito, Él no quiere que ni uno se pierda, porque si Él viene, se acabó. Ya, se acabó. No quiere que ni uno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, antes de estar pensando en el templo, o en lo que va a pasar acá o pasar allá, piensa qué es lo que quiere Yahweh de ti, o qué es lo que busca Yahweh de ti, y qué es lo que tienes que hacer y cómo te debes de preparar para cuando Él venga. En una ocasión, hace tiempo, pues yo creo que es un cristiano, no sé qué religión era, pero esa persona habló del arrebatamiento. El arrebatamiento, no, es que ya viene el arrebatamiento, y yo le pregunté, ¿para qué quieres que venga el arrebatamiento? No, es que yo ya quiero que venga el Mesías, yo le llaman de otra forma, yo ya quiero que venga Dios. ¿Y para qué quieres que venga? ¿Para qué? Si va a venir a juzgar. No, pues yo ya quiero que venga, pero ya quiero que me lleve con Él. Y le pregunté,
¿Guardas sus mandamientos? ¿Guardas su palabra? Le empecé a decir los mandamientos. No, eso ya pasó. Mira, mejor arrepiéntete. Y si tú quieres que venga, al primero que va a juzgar va a ser a ti. El primer juicio que va a caer va a ser sobre ti. Arrepiéntete. Porque a veces piden y no saben lo que están pidiendo. Nuestro pueblo en el monte Sinaí, todos querían la presencia de nuestro Elohim en el monte Sinaí. Pero cuando llegaron al monte Sinaí, ¿qué dijeron? No, que hable mejor Moisés y que no hable Elohim, porque moriremos. Porque no soportaron la presencia de Yahweh. ¿Y por qué no soportaron la presencia de Yahweh? Porque sentían que morían y posiblemente se iban a morir. ¿Por qué sentían que iban a morir? ¿Por qué? Porque atrás, desde que salieron de Egipto, hubo problemas, murmuraciones. No guardaron bien los mandamientos, transgredieron Shabbat, una tras otra. Imagínense, y ya se presentaron delante de Elohim y no soportaron la presencia. Por eso dice el profeta, el día que Yahweh nuestro Elohim se haga presente, ¿quién se mantendrá de pie? ¿Quién se sostendrá de pie en el día que Yahweh se haga presente? ¿Quién? ¿Quién? No creas que Elohim no te conoce. No creas que Elohim no sabe lo que haces. No creas que Elohim no sabe qué piensas. Por lo tanto, prepárate. Prepárate. No creas que por estar en una religión X, en una congregación X, en un lugar X, tú ya tienes la seguridad de que cuando venga el Eterno, pues ya Él me va a llevar, me va a arrebatar, me va a cuidar, me va a guardar. No, no es así. Su presencia es hermosa, pero donde está su presencia, también puede haber mortandad. Porque en el mismo día que venga nuestro Elohim, habrá juicio. Así como está escrito, Él es un león en Apocalipsis, como un león para los que no se arrepintieron y como un cordero para aquellos que nos arrepentimos. Amén. Para los que hicimos Teshuvah, un cordero. Y para los que no se arrepintieron, un león. Eso está escrito en Gizgalut, en Apocalipsis. En el mismo día. Por eso se dice que en el tema de Yom Teruah, también lo puedes ver en esta página, Yom Teruah, la fiesta que nuestro Elohim Yahweh estará pronto por cumplir, el día de nuestro Elohim Yahweh va a venir. Yom Teruah es un sonido, Teruah es un sonido de alarma. Así suena. Eso es el sonido de Teruah. Teruah. Y ese sonido de Teruah hasta el día de hoy se usa. Se usa para los policías. Las ambulancias, los policías. Los policías usan eso. En cualquier lugar, en cualquier país, para la alarma, los policías usan eso. Así. Porque Teruah es y Teruah es peligro, pero también Teruah es el día en el cual viene el rey y va a hacer juicio. Va a venir a juicio, pero también a salvación. Así como los policías. Si tú ves un policía, a una persona le están robando. Le están robando a una persona. Y se oye esa sirena. Hay dos personas. Uno tiene miedo y el otro está tranquilo. ¿Verdad? Uno tiene miedo y el otro está tranquilo. El que tiene miedo es el ladrón. El que está mal y no quiere entender. Y va a tener que salir huyendo. Y si lo agarran, vendrá juicio sobre él. Pero el otro no. El otro está tranquilo. Inclusive, aunque no esté un ladrón robando en ese momento, simplemente cuando pasa una patrulla sonando así, las personas sienten. Los que hacen cosas malas, los que roban, ven a la patrulla, se esconden. Así es. Y los demás no, van caminando como si nada. No pasa nada. ¿Amén? Entonces es importante que entendamos que en el día que venga nuestro Elohim Yahweh, muchos temblarán. Habrá miedo, habrá pánico. Y dice en la escritura, gritarán que las piedras me escondan. Dice que escondan las piedras, que los escondan las piedras, se meterán en cuevas. Porque no quieren, dice que se esconden de la ira del Cordero. Pero nosotros estaremos contentos, alegres, porque anhelamos la venida de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. La anhelamos. Y si la anhelas, tiene que ser tu vida totalmente diferente. Porque la forma de anhelar a nuestro Elohim Yahweh, su venida, y si de verdad lo anhelas, es porque tu vida ha cambiado. Tus pensamientos han cambiado. Estás siendo transformado constantemente por nuestro Elohim Yahweh. Amén. Entonces,
Por eso dice así, miren, voy a seguir ahí en Isaías 59:3, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña. Obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad. Y miren, pensamientos ¿qué? De iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de Shalom, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá Shalom. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Entonces, podemos seguir leyendo y nos damos cuenta que ese es el motivo por el cual la presencia de Yahweh se aleja del pueblo. Por eso se alejó la presencia de Yahweh, nuestro Elohim. Y lo contrario es la obediencia, y por eso se acercó la presencia de Yahweh, Elohim, a su pueblo. Si tú estás en un lugar y están con 2, 3 hermanos, 4, esfuércense para que la presencia de Yahweh se sienta mucho más cerca allí donde estás tú. Aquí donde estamos nosotros. Miren, vamos a leer ahora a Génesis 35:1. Después puedes leer todo ese capítulo que es muy bonito, el de Isaías, pero vamos a Génesis 35:1. Es hermoso lo que Yahweh dice y las promesas, y es precioso que Yahweh more con nosotros, que quiera morar con nosotros, porque es el anhelo de nuestro Elohim. Por eso es que se anhela, por eso es que muchos anhelan el tercer templo, que ya se construya el templo, porque si se construye el templo, se piensa que a la hora de construir el templo, pues la presencia de Elohim va a estar ahí. Va a estar allí la presencia de Elohim, es lo que se piensa. Pero vamos a ir analizando desde el Mishkan, el templo de Salomón, el templo de los días de Nehemías. Después vamos a ir analizando y vamos a ver si es la voluntad de nuestro Elohim en todo lo que hoy están buscando. Amén. Allí en Génesis 35:1 al 5. Dijo Elohim a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Elohim que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Betel es casa de Elohim, ¿verdad? Y lo llamó Yahweh: ven aquí, levántate, ven aquí. Pero miren lo que dice el 2. Jacob sabía quién era Elohim. Jacob conocía, los patriarcas sabían, entendían que no es una emoción, que Elohim esté aquí, que su presencia esté aquí, no es una emoción. Dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Mudad, ¿qué? Vuestros vestidos. Dice: levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar
al Elohim que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Elohim estuvo sobre las ciudades que había en su alrededor, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Entonces podemos mirar aquí que antes de que subiera Jacob, dice, no, quiten todos sus dioses ajenos, quiten sus ídolos, quiten todos sus temas, quítenlo, porque vamos a subir a nuestro Elohim, voy a subir a adorar, porque Él me habló y allí su presencia se sentirá mucho más. Porque si lo mandó a un lugar es porque allí lo esperaba Elohim. Allí la presencia de Elohim iba a estar allí, en ese lugar se iba a sentir. Por lo tanto, Jacob dice, quiten sus ídolos, quiten sus dioses. Porque si no decía eso Jacob, al acercarse ahí, podían morir. Ustedes pueden ver ciertamente lo que pasó Raquel, ¿verdad? Lo que sucedió con Raquel. Pero esto es algo que ya sabían los patriarcas. Antes de acercarse a Elohim, antes de que anheles un lugar para adorar, antes de todo, tienes que entender que Yahweh es Kadosh. Yahweh es Kadosh. Yahweh es Kadosh. Y sí anhela nuestro Elohim, anhela estar con nosotros, sí anhela un lugar, anhela que estemos con Él o que Él esté con nosotros, lo anhela Yahweh, sí. Eso está en el corazón de nuestro Elohim. Porque esa es la promesa final, estaremos con Él. Nuestros cuerpos serán transformados. Pero aquí en la tierra tenemos la bendición de que la presencia de Yahweh se sienta mucho más cuando estamos como pueblos, cuando estamos como pueblo reunidos en Kedushá, en santidad, en un mismo sentir. Amén. Entonces, vamos a leer ahora Números 14 y 14:11. Dice así, al 19, Yahweh dijo a Moshe, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me querrán dice, no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moshe respondió a Yahweh, lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Yahweh, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Yahweh, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, por cuanto no pudo Yahweh meter este pueblo en la tierra en la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que seas magnificado, sea magnificado el poder del Adón, como lo hablaste diciendo, Yahweh tardo para la ira y grande en compasión, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu compasión, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces, mortandad. Y después tú puedes ver que hubo mortandad de 20 años para arriba, hubo mortandad. A veces pensamos que Elohim esté con nosotros, que su presencia esté aquí. ¿De verdad ya te has exigido más? ¿De verdad ya tomas las cosas mucho más en serio? ¿En verdad te sientes preparado para eso? Porque si no, empieza a hacerlo. Porque ese es el propósito. Todos anhelamos la presencia de Elohim. Yo anhelo la presencia de Elohim con todos nosotros aquí.
que el Eterno se manifieste de una manera especial con todos nosotros. Yo anhelo eso. ¿Quién no anhela eso? Pero eso depende de nosotros, amados. Eso depende de nosotros. Eso depende de ti, depende de mí, depende de nosotros como pueblo. No se trata de, vamos a hacer un lugar y ya aquí, ya te hicimos un lugar. Ven. No, amados. No es así. No es así. No es así. Amén. Entonces, vemos que el Mishkan fue levantado. El primero fue el Mishkan en el desierto, cuando había pasado un año en la salida de Egipto. Tú puedes ver la cita, nada más pon la cita para que no nos retrasemos. Éxodo 40, 16, 17. Un año después de la salida de Egipto se levantó el Mishkan, un lugar de adoración, donde la presencia de Yahweh estuvo allí. El Mishkan número 2, ese Mishkan después estuvo ya no en el desierto, sino estuvo en Shiloh, Shiloh. En Gilgal estuvo, ese Mishkan estuvo en Gilgal con Josué, y luego en Shiloh. Escribe Josué 5, 9 y 10. El Mishkan anduvo con el pueblo en el desierto. El Mishkan anduvo con Josué en Gilgal. Es Josué 5, 9 y 10. También en Shiloh, que es Josué 18, 1. Allí estuvo el Mishkan con nuestro pueblo. Y después, en los tiempos de los jueces, en los tiempos de los jueces, estuvo en la tierra de Nob. Nob, así puedes poner N-O, una B. N-O-B. O una V. Una B chica. Amén. Entonces, la tierra de Nob. Y eso viene en primer libro de Samuel 21, del 1 al 6. Allí viene, allí estuvo el Mishkan. Fue pasando con el pueblo, primero en el desierto, luego en Gilgal, luego en Shiloh, y luego en la tierra de Nob, de los Kohanim, y después fue en Gabaón. Gabaón. Es muy hermoso, me gustaría leer las citas, ir estudiando, porque tiene mucha profundidad cada cita. Porque cada cambio del Mishkan tiene un porqué. Así como fue en el desierto, en Gilgal, en Shiloh, en Nob y en Gabaón. En Gabaón es primer libro de Crónicas 21, 29. Primer libro de Crónicas 21, 29. Miren, esta sí la vamos a leer, porque esa es muy importantísimo. Primer libro de Crónicas 21, 29. Si tú no has estudiado sobre el Mishkan, sobre todo esto, te recomiendo que te pongas a leer el Tanaj y aprendas. Hay algo muy hermoso ahí. Miren, por ejemplo, vamos a primer libro de Crónicas 21, 29. Dice, y el Mishkan de Yahweh que Moshe había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. De Gabaón. Entonces, ¿dónde estaba? Dice, en Gabaón. Pero miren lo que dice en Segunda de Crónicas 1:3. Segunda de Crónicas 1, verso 3. Cuando yo lo leí, me puse a estudiar, encontré cosas muy hermosas. La Torah es lo más delicioso que puedes tú tener. Es algo muy hermoso. Dice así. Entonces estaba en Gabaón, ¿verdad? Y dice, y fue Salomón, en Segunda de Crónicas 1:3. Y fue Salomón, y con él toda esta asamblea, al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el Mishkan de reunión de Elohim,
que Moshe, siervo de Yahweh, había hecho en el desierto. Pero vean, vamos a leer el 4. Pero David había traído el arca de Elohim a Kiriat Jearim, al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Entonces, el arca estaba en un lugar y el Mishkan en otro. Después lo vamos a ir viendo. Nos detendríamos un poco, pero creo que vamos a ir avanzando y la medida de lo posible vamos a ir aprendiendo un poco más. ¿Amén? Miren lo que dice allí. Pero David había traído el arca de Elohim, de Kiriat Jearim, al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Entonces, vemos ciertamente que es el Mishkan y anduvo con el pueblo. Como punto número 3, si no me recuerdo, 1, 2, 3, el templo de Salomón. El templo de Salomón. Y el templo de Salomón, el Mishkan dilató aproximadamente 480 años. El templo de Salomón, 410 años aproximadamente. El templo de Salomón fue en Jerusalén. Amén. El templo de Salomón, ya dimos algunas citas, el templo de Salomón. Y como número 6, el segundo templo, Esdras Nehemías. Y ese dilató aproximadamente 420 años. Estos tres lugares de adoración también tienen algo en común. Que por causa de la rebeldía del pueblo fueron destruidos. El Mishkan no se dice que fue destruido, pero sí se llevaron el arca los filisteos. ¿Amén? Fue una abominación. Fue una abominación que el arca se lo llevaron los filisteos. Porque ellos llevaron el arca pensando que con el arca el enemigo iba a ser derrotado. Y eso es lo que se piensa hoy. Pensando que si se levanta un templo, el tercer templo, el enemigo va a ser derrotado. Porque en ese entonces se llevaron el arca con los filisteos, pero Israel fue derrotado. Salieron huyendo y el arca del pacto la tomaron los filisteos. Y luego los filisteos lo regresaron después de tantas plagas que cayeron sobre ellos. ¿Amén? Piensan, en ese entonces nuestro pueblo pensaba que el arca del pacto los iba a cuidar. Entonces hoy en día se piensa que si se tiene un templo, si se construye un templo, ya habrá protección. Porque se van a volver a hacer los sacrificios y todo, y ya habrá protección. Eso es lo que se piensa. Pero ya han existido un Mishkan y 2 templos. Y han sido destruidos por causa de la desobediencia del pueblo. Entonces, en cada uno de estos lugares de adoración sucedieron tragedias muy grandes debido a la desobediencia. Por ejemplo, ahí en primer libro de Samuel, nada más voy a dar las citas, primer libro de Samuel, 4, 17 y 18, ahí después lo lees. En los días de Salomón, ahora el templo también, en los días de Salomón, es en segunda de Crónicas, 36, 5 y 7. Miren, vamos allí en segundo libro de Crónicas, 36, 5, 7. 36, 5, 7. Pensemos, ¿qué es lo que quiere Elohim que hagamos? ¿Qué vamos a hacer? Y pregúntate, a lo mejor te has preguntado muchas veces, ¿se va a construir siempre sí el tercer templo? ¿Se va a construir? Pero vamos a ver, miren, antes de ir adelante tenemos que estudiar lo que dice la Tanaj, el Tanaj, no nada más así, sino que hay que ver qué es lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que sucedió en la antigüedad y qué es lo que quiere nuestro Elohim? Porque había templo, pero eso no ayudó. Miren, vamos a ver segunda de Crónicas 36, 5 al 7, dice así: cuando comenzó a reinar, Joacim era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Yahweh su Elohim,
Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia y atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Yahweh y los puso en su templo en Babilonia. Dice, los puso en su templo en Babilonia. ¿Se dan cuenta? La desobediencia trajo toda esta tragedia. ¿Pudo ayudar el templo a que Israel no fuera exiliado? ¿Pudo ayudar un templo? ¿El templo, estando allí, ayudó en algo? Recuerden, un lugar de adoración, un lugar donde Elohim demanda para que esté su presencia, allí, si no hay obediencia, va a venir mortandad. Los juicios más grandes que vinieron fue sobre nuestro pueblo. Como está escrito, ni Babilonia sufrió tantos juicios. Desde que está el Mishkan, el templo, entonces Elohim quiere que nosotros entendamos que Él viene pronto, pero ¿vendrá mortandad a tu vida o vendrá bendición? ¿Vendrá mortandad a tu vida o vendrá bendición? ¿Cómo te va a guardar Elohim si no quieres nada de los mandamientos, no quieres nada de la Torah, no quieres nada del Shabbat, no quieres nada de los pactos, no quieres? ¿Cómo? Los pactos son importantísimos. Bueno, entonces, en los días de Salomón, mejor dicho, en el templo de Salomón, en los días de los reyes, en Crónicas, vemos que por la desobediencia, los utensilios y el templo fue destruido. Eso viene en el segundo libro de Reyes 25:8. Segundo libro de Reyes 25, verso 8 y 9. Lo voy a leer. Dice, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa de Yahweh y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes. Quemó a fuego. Quemó a fuego. Una tragedia. Para todos los que estuvieron allí, fue una tragedia, fue un lloro. Fue algo tremendamente horrible. Fue una abominación. Vituperaron el nombre del Eterno. Se pisotearon las cosas Kadosh. Fue algo terrible. ¿Y los culpables quiénes fueron? ¿Los babilonios fueron culpables de todo esto? ¿Fueron los babilonios culpables de toda esta abominación? La realidad que los culpables fuimos nosotros como pueblo, fue nuestro pueblo. Así es, fue Israel el culpable de todo esto. Si hablan mal del Todopoderoso en tu calle o tu vecino, que no sea por tu culpa. Que no sea por tu culpa. Amén, que no sea por tu culpa, que no sea por mi culpa. Entonces, también en los templos, en los días de Mashiach, el templo en los días de Mashiach, nuevamente, había un templo, ya se destruyó, se acabó el templo de Salomón, pero Elohim les dio oportunidad de otro templo más, un lugar donde moraría la presencia de Yahweh. Otro lugar más, el segundo templo, Mateo 24, 1 y 2. Dice así, cuando Yahshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces profetizó Mashiach mismo que el templo sería derribado, sería destruido. Y también cuando venía bajando, dice, Jerusalén lloró como tal, porque era un lamento, era algo tremendamente horrible. Imagínate ver destruido el templo, el lugar donde se adoraba a Elohim, el lugar donde le exaltabas, el lugar donde se reunían los Kohanim, donde subía el pueblo. Por eso digo, si tú tienes un lugar donde reunirte, valora. No es el templo como los días de Jerusalén, los días de Moshe, los días de
Salomón, los días de Mashiach. No es un templo, pero es un lugar donde nos reunimos para adorar a Yahweh. Es un lugar donde nos reunimos para adorar a Elohim. Por lo tanto, cuando entremos a un lugar así, que nuestros pensamientos estén limpios, que nuestra vida esté limpia, porque estamos aprendiendo a tener un lugar apartado donde la presencia de Elohim esté con nosotros como pueblo. Amén. Estamos aprendiendo para que el día que Él venga estemos mejor preparados. Amén. Estemos más preparados. Entonces, en el año 70, después de Mashiach, el templo fue destruido. Todos sabemos que fue bajo el mando de Tito del emperador Vespasiano. Ciertamente, hubo un templo más, y con esto voy a terminar y vamos a continuar mañana con la ayuda de nuestro Elohim. Hubo un templo más. Ya se hizo el de Nehemías en los días de Herodes, o mejor dicho, conocido como el templo de Herodes, pero hubo otro templo más que hizo nuestro pueblo, que no está registrado ni en el Brit Hadashah, no está registrado en el Tanaj, no está registrado en la Torah, pero por el anhelo de construir un templo, se construyó otro templo, y no fue en Jerusalén. Tú lo puedes ver, después tú puedes ver ahí en Wikipedia, en la historia, todo, lo puedes ver a detalle. No vamos a hablar a detalle sobre ese templo. Pero ese templo se le conoce, ciertamente, como el templo de Onías, un Cohen, en los días de los Macabeos. El templo de Onías, O-N-I-A-S, templo de Onías. Fue construido en Leontópolis, Egipto. Fue construido en Egipto, un templo que fue construido en Egipto. Imagínate. Construido por el hijo del sumo Cohen, Onías. Entonces, el sumo Cohen era Onías III, entonces era Onías IV. En el año 170 antes de Mashiach. Fue construido en Egipto. Y llegó a estar hasta el 73, el año 73 después de Mashiach. Desde el 170 antes de Mashiach hasta el año 73 después de Mashiach. Lo construyeron cuando el hijo de Onías III, del sumo Cohen, Onías, salió huyendo a Egipto, tomándose de una profecía, levantó ese templo. ¿De qué profecía? Miren, vamos a Isaías 19. Isaías 19. Isaías 19, 18. Bueno, lo voy a leer desde el 17. Pero miren, quiero que entiendan que esto es lo que él interpretó. Onías interpretó esto y por eso levantó un templo en Egipto. Es importante que cuando estudiemos la Torá no nos dejemos llevar por alguna interpretación sin que tenga un fundamento en la Torá. Porque miren, ¿de dónde sacó él el respaldo para levantar un templo en Egipto? Un templo parecido al que estaba en Jerusalén. Se dice que la diferencia era que el de Jerusalén tenía la menorá y el otro nada más tenía una lámpara grandísima, una luz grande. Pero miren, dice así: y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Yahweh de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Yahweh de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Eres. Una será llamada la ciudad de Eres, dice. Entonces, ¿qué significa Eres? En el hebreo es como tal, así como Jerez, que es demolición. Y luego dice: en aquel tiempo habrá altar para Yahweh en medio de la tierra de Egipto y monumento a Yahweh junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Yahweh de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Yahweh a causa
de sus opresores. Y él les enviará Salvador y príncipe que los libre. Y Yahweh será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Yahweh en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Yahweh, y los cumplirán. Y herirá Yahweh a Egipto, herirá y sanará, y se convertirá a Yahweh, y les será clemente, y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Yahweh. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra. Entonces, podemos decir que esto fue una interpretación, eso es lo que se dice en la historia, que de ahí se sacó la idea de construir un templo Onías. Cuando salió huyendo, era hijo del sumo Cohen, y dijo, bueno, aquí, ¿cómo le hago? Entonces, levantó un templo, pero para levantarlo tenía que dar un fundamento al pueblo. Y miren, sacó un fundamento de aquí se tomó y levantó un templo. Eso también está en Josefo, el historiador, también habla sobre ese templo. Y no creas que no iban personas allí a adorar, incluyendo de Jerusalén. Habían prohibiciones para todos los que iban para allá, que no fueran, que no era correcto. Pero pues como siempre, hay quienes se iban, ¿verdad? Entonces la historia, si tú lo lees a detalle, vas a encontrar infinidad de cosas. No es el tema, ni pienso desviarme para ver ese tema, pero ciertamente cuando uno lo ve en la historia y uno ve todo esto, nos damos cuenta que de un verso salió todo esto. De lo que dice en Isaías, salió un templo. Entonces estamos viendo que se construyó el Mishkan, se construyó el templo de Salomón, se construyó el templo en los días de Nehemías, Esdras, y luego también en esos tiempos, más o menos en esos tiempos, se construyó un templo en los días de Onías, hijo del sumo Cohen, en desobediencia. ¿Por qué? Porque siempre se anhela un templo. ¿Por qué habrá construido un templo en Egipto? Porque eso les trae confianza al pueblo. Eso trae confianza, un templo donde estén los sacrificios, donde esté el incienso, donde esté la presencia del Eterno, dirían ellos como tal. Entonces, se anhela eso, se anhela como tal. Pero en este caso fueron a Egipto. Entonces, podemos mirar que hasta el día de hoy hay el anhelo de un templo. Y se siente que al tener un templo hay una protección especial. Pero tú puedes ver que la presencia de Elohim no solamente trae bendición, todo es bendición, pero también trae mortandad para los que se acercan y no obedecen. Lo podemos ver desde los hijos de Aarón, desde el arca del pacto, cuando lo agarró Usa, y podemos ver cuando estaba la presencia en los tiempos de Elías, y muchos ejemplos más. Ahora, el próximo tema que vamos a ver, que va a ser para mañana, vamos a hablar sobre el fuego. Porque al inicio de la construcción de cada uno de los lugares de adoración del Mishkan, del templo, Elohim mostraba una señal visible de que le agradaba a ese templo. Y era el fuego que caía del cielo. El fuego que cayó del cielo, el fuego que nunca se apaga. Entonces mañana vamos a ver el fuego que nunca se apaga, para entender si es que Elohim lo aprueba o no. Por eso tú puedes ver que se dice mucho que van a usar la inteligencia artificial o inclusive hologramas para que cuando sea el templo hagan que descienda fuego del cielo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis dice que la bestia hará descender fuego del cielo. ¿Amén? Entonces vamos a ver mañana primeramente de Elohim sobre el fuego del cielo. Pero a nosotros nos debe quedar muy claro de que Elohim sí quiere estar con nosotros, sí quiere estar en medio de nosotros, quiere estar en nosotros. Él sí anhela eso, pero es un peligro si Elohim viniere y no seas preparado. Es un peligro si Elohim se hiciera presente en estos días y ya
se acaba todo y Él viene, es un peligro, porque no solamente va a venir como bendición, sino también como juicio. Amén. Prepárate, preparémonos todos. Amén. Vamos a hacer tefilá. Abba Kadosh, en el nombre de Yahshua Mashiach, gracias por este momento, gracias porque eres bueno y tu compasión es grande. Tú anhelas, Abba Kadosh, estar con nosotros. Por eso mandaste a hacer un Mishkan, un templo. Por eso lo mandaste, Abba, para que nuestro pueblo viera de una manera más palpable, más visible tu presencia. Tú anhelas, Abba Kadosh, estar con nosotros. Ayúdanos para que nosotros también tengamos el mismo pensar y nos tomemos de los mandamientos que tú has dejado para que estemos preparados. Como tú dijiste, ser Kadosh, apartados, como yo soy Kadosh. Así es que nosotros día con día nos prepararemos más, porque esas son las palabras que dijiste y que están escritas en el libro de Apocalipsis, Isgalut. El que esté limpio, límpiese más. El que sea Kadosh, que sea santo, santifíquese más. Así tú lo dijiste, Abba Kadosh, y por eso nos seguiremos preparando día con día, porque anhelamos más tu presencia, Abba Kadosh. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, toda la te damos, Abba Kadosh, Omen, Beomen. Aleluya. Bendito eres, Abba Kadosh.